Bueno, si son tan amables quienes están de pie en el fondo, si nos ayudan a tomar asiento, y a quienes están virtualmente, agradecerles a los expositores que me acompañan aquí y virtualmente también. Me siento muy orgulloso del perfil complementario que logramos en las exposiciones. Creo que va a ser un granito de arena importante para el proyecto de ley que en Uruguay existe y para esa conformación de seguridad público-privada. Tenemos muchísimas preguntas. Vamos a elegir una para cada expositor y el resto de las preguntas las vamos a contestar vía mail a cada uno de los participantes. Bori, ¿estás allí? Correcto. A ti una pregunta interesante que nos hacían es, dado tu experiencia y el rol que ocupás, ¿qué recomendaciones harías para intentar acelerar el proceso de complementación público-privada en esta materia? O sea, los distintos países de Hispanoamérica tenemos distintas velocidades de avanzar en eso. Hay que quebrar ciertos prejuicios del mundo público a veces, también del mundo privado, esa mirada mutua que no siempre habla el mismo idioma. Entonces, la pregunta concreta hacia ti es, ¿qué recomendaciones harías para poder avanzar mejor en esa complementación? Bueno, muy interesante la pregunta porque va al meollo del problema. Y el problema es que, como yo lo dije, el sector privado funciona bajo principios de ganancia, lo cual es muy bueno. Repito, nadie hace negocios para perder, pero el sector privado funciona bajo principio del bien común. El gran reto a toda la sociedad en el mundo y los gobiernos, los estados, es cómo conciliar esos dos principios. Pero yendo a lo práctico, lo primero que hay que hacer, hay que tener un marco legal. Pero el espíritu y razón de la ley no puede ser castigar, tiene que ser orientado a la conciliación, a que la ley permita al privado su ejercicio de el negocio y la ganancia, pero a la vez le exija una cuota de responsabilidad sobre la seguridad en el ciberespacio donde él opera. De manera que debe ser eso. Ese es uno de los grandes retos de cómo lograr que a través de un marco legal el sector privado se le exija, pero se le exige permitiéndole el ejercicio del negocio y la ganancia, pero también que tenga una cuota de responsabilidad sobre la ciberseguridad en el espacio cibernético. Yo creo que ese es el primer paso y en ese sector Latinoamérica está en cero. Ningún país tiene una legislación que permita incentivar al sector privado y la legislación también tiene que entender como segundo paso que el sector privado no es monolítico, y la legislación debe ser inclusiva para que permita que esa ley o esa legislación articule tanto el sector privado de la salud como el sector privado de la finanza o el sector privado de la energía o el sector privado del transporte público y privado que los tienen los países. De manera que es una materia muy compleja y el otro reto es que los sistemas legales en Latinoamérica son civiles, son sumamente restrictivos. En eso, los legisladores tendrán la tarea de poder articular una ley que pueda recibir modificaciones sin necesidad de cumplir un protocolo cada vez que se va a cambiar o se tiene que modificar una ley por evolución de la tecnología o de los protocolos en el ciberespacio.
De manera que, resumiendo, mi contesta es, primero, un marco legal, pero un marco legal para que los dos sectores puedan articular y trabajar en conjunto. Y para eso los legisladores tienen la responsabilidad de poder tener una legislación que pueda ser adaptable a los cambios sin necesidad de los protocolos políticos administrativos que toman mucho tiempo y que entonces hacen inútil a las leyes dedicadas a la ciberseguridad. Clarísimo, Boris, y te agradezco mucho. Una pregunta para ti, Gracia. Nos decían, ¿qué opinás por qué la elección al sector público o privado, si la elección de los ataques, de que sean mayoritariamente al sector público, tendrá que ver por la información que se busca o es una selección de foco de los delincuentes en cada realidad nacional, por decir? ¿Por qué se da la selección al público o al privado de los ciberataques? Bueno, yo creo que sí puede haber una diferencia. En el caso de ataques al sector privado, pues ahí claramente hay una búsqueda, puede haber una búsqueda de beneficio económico, ¿no? Que cuando se ataca al sector público no hay ese, o sea, el sector público no tiene esa, digamos, esa capacidad económica de pagar, etcétera. Los mecanismos en los estados y en los gobiernos, en los organismos, no están tan accesibles. Yo creo que ahí lo que se busca cuando se atacan a organismos públicos pueden estar más relacionados con provocar impacto mediático, con hacer un daño reputacional, con grupos activistas que buscan pues eso, hacer ruido. No está tanto el impacto económico por la imposibilidad de materializarlo, ¿no? En el sector privado pues hay más cibersobornos y este tipo de cosas, encriptación de información para obtener un rendimiento económico bajo mi punto de vista. Clarísimo, clarísimo, gracias. Maxi, ¿estás allí? Sí, señor, aquí estamos. La pregunta para ti era, en ese tema tan inquietante como padres, que tiene que ver con el reclutamiento de adolescentes y niños, ¿qué pensás que las técnicas de reclutamiento del terrorismo si estarán siendo utilizadas para bandas de narcotraficantes, que es una de las principales amenazas de nuestra región? Bueno, gracias, Hernando. Sí, totalmente. Yo creo que como todo, ¿no? Las distintas organizaciones generan disparadores y esos disparadores van generando que esas acciones se vayan de alguna manera profesionalizando. Y obviamente, así como hemos visto que el narcotráfico ha mutado al narcoterrorismo, debido a que utiliza técnicas similares, no obstante, en este caso, las organizaciones criminales están empezando a tomar este tipo de acciones y las están utilizando. Puntualmente, como les comentaba en la presentación, el año pasado en México ha habido acciones con menores de 12 y 13 años y gran parte de esta situación se da a ese formato de creación de esa vida digital. Hoy en día, para el nativo digital, su vida está en torno a dentro de un ordenador, dentro de ese ciberespacio. Y nosotros creemos que aislados en esa habitación, dejándolos ahí encerrados, no van a sufrir ningún daño. No obstante, una de las acciones que yo siempre aconsejo y recomiendo es sentémonos con nuestros hijos, compartamos ese tiempo, ese espacio online, veamos dónde ingresan, qué ingresan y creemos ese vínculo para que cuando ellos vean o perciban algo que no es lo normal, que no es lo que le transmitimos nosotros como familia de bien, vengan rápidamente, nos comenten y nosotros podamos estar a tiempo todavía de sacarlos de esa situación, ¿no? Porque esto es un trabajo muy lento, ¿sí? Que con el tiempo cada vez se va acelerando más. Ya hemos tenido situaciones en América y en Europa también de no solo la captación, sino la radicalización completa de esas
jóvenes mentes impermeables que son los nativos digitales. Muchas gracias, Maxi, muy claro tus conceptos. Gracias, Hernando. Mauricio, un poco por tu rol, nos preguntaban, obviamente estamos un poco adelantados en cuanto al proceso, pero ¿cómo una empresa privada debería denunciar un ataque informático para colaborar en esa labor de coordinación? Bien. Hola. Es una buena pregunta. Primero creo que la empresa debería tomar recaudos necesarios, ¿tá? Intentar tener, por decir de alguna forma, las cosas en orden a nivel de ciberseguridad, que creo que es lo primero, o sea, tratar de estar prevenida. Segundo, tiene que tener en cuenta qué tipo de ataque sufrió y qué tipo de información o no le pueden haber llevado. Hay leyes especiales que si una empresa privada sufre la pérdida de datos personales, tiene que hacer una denuncia frente a la Unidad Reguladora de Control de Datos Personales. Si corresponde también hacer la denuncia frente a la Unidad de Cibercrimen del Ministerio del Interior, y si le parece y entiende que es necesario, reportárselo al CERTUI para que el CERTUI pueda dar tener una visión sobre eso, ¿no? O sea que la denuncia debería ser simultánea en varios organismos. Sí. Pero depende, hoy en día hay leyes especiales, depende de lo que le hayan, o sea, si fue la información, no sé, financiera, tal vez el Banco Central le exige que tiene que hacer, la verdad que desconozco a nivel, pero por lo menos a nivel de los datos, si le robaron datos de sus clientes personales, tiene que reportarlo, tiene la obligación de denunciar eso. Ok, muchas gracias, Mauricio. Pablo, ¿estás allí? Acá estamos. Una idea somera que nos podés pasar después por escrito acerca de algunos cursos de preparación o formación de tipo virtual. Que algunos... Bueno, sí. Adelante. Ahí dependiendo del nivel técnico que se quiera lograr o el perfil que se quiera lograr, hay distintas ofertas, ¿no? Tenés desde cursos gratis a cursos pagos. Para técnicos, por ejemplo, cursos específicamente para abogados. La Universidad de Buenos Aires tiene un posgrado en cibercrimen para abogados que tiene un módulo a distancia, un módulo virtual, lo coordina el doctor Marcos Salt. Antes hablaban de cibercrimen y Budapest, así que seguramente lo conocen. Pero también tenemos un montón de oferta netamente electrónica para cursar de forma desatendida, es decir, cuando el estudiante puede. Siguiendo con el caso que dije en la presentación, Fortinet es uno de los ejemplos, pero tiene una serie de cursos llamados NSE, Network Security Expert, donde los 3 primeros están pensados para gente que no conoce, diría de tecnología, no solo de ciberseguridad. Explica desde básicamente qué es el networking, qué es una computadora, qué es el protocolo TCP/IP, por qué es importante, y después va avanzando en distintas soluciones. Y del 4 en adelante, que es el que les comentaba, tenemos la posibilidad de certificar, es decir, hacerlo gratuito. Esos 3 primeros son gratis para todos, 4 en adelante la certificación es paga. Esos son mucho más específicos y específicamente para técnicos de cómo implementar soluciones. Es decir, la oferta es mucha, hay universidades en Estados Unidos, el MIT tiene una oferta académica de cursos cortos, muy chiquitos, de forma desatendida, de temas específicos. Yo básicamente puedo sugerir, si uno quiere hacerlo a distancia y tiene un nicho específico, es decir, saber si es técnico o abogado o administrador, iría por un posgrado o maestría. Si va a empezar de cero, desde lo académico, hay hoy carreras de grado, y netamente a distancia, para técnicos específicos, técnicos o demás, y gratuitos, tenemos Fortinet y varias empresas, y oferta académica como el MIT u otras universidades que están en línea, ¿no? Muchas gracias, Pablo, por tu información. Daniel, ¿estás? Sí, Hernando, acá estamos. Si tuvieras que resumir en una medida de prevención más efectiva para el fraude en tarjetas de crédito, ¿cuál sería? Bueno, en principio,
tener unas reglas de prevención que sean dinámicas. El fraude lo es, no podemos tener como entidades o como lugares de venta o aquellos que estén operando con medios de pago que procesos que sean rígidos. Tienen que ser procesos absolutamente dinámicos y en función de la dinámica que el fraude va presentando. Aterrizame, disculpame un poquito más al operario, al usuario final, porque es un poco la pregunta que me hicieron varios usuarios, un consejo, por decir, un tip a un usuario de elección de una medida preventiva, Daniel. Bueno, primero, podrían ser varios, vamos a resumirlo en lo que más podamos. Primero, nunca dar información porque siempre cualquier entidad, que es uno de los llamados más normales que hay, es una de las formas más comunes de abordar al usuario, a la víctima, ninguna entidad te va a pedir los datos que ya tiene, primero. Segundo, en los casos de recibir correos, en los casos de recibir WhatsApp, no hacer ninguna acción que sea ejecutora. Esto es no darle un clic a ese link que puede venir o enviar el código que le permiten. En definitiva, ser un poco más desconfiados, ¿no? Porque la oportunidad que se le da al estafador es precisamente la baja de las defensas que nosotros tenemos. Entonces, ante cualquier llamado que pueda haber, ante cualquier, bueno, mira, te envié este código, por favor, reemplázamelo, o reenvíamelo, te envío un link, por favor, para que vos agregues tus datos. Siempre no ir por ese canal, sino verificarlos por los canales que ya está acostumbrado el usuario. Ok, muchas gracias, Daniel. Por favor. Paulo, nos preguntaban, también fui partícipe de casos de este tipo en el mundo educativo privado, de algunas denuncias de acoso sexual virtual, de las diferencias que hay en el marco público y privado. O sea, participé, vi cómo ciertos acosos virtuales en el mundo de la educación privada no tienen cierto marco y queda un poco librado lo que puede ser la dirección de un colegio, a diferencia del sector público que está mucho más definido las responsabilidades. ¿Qué experiencia tenés al respecto de eso? Bien, sí, conozco del tema, si bien la unidad mía no se dedica específicamente a ese tema, digo, hoy en día sí existe de grooming, existe una normativa específica, pero no sé bien la pregunta hacia dónde... No, era un poco compartir de un par de usuarios que dicen qué diferente es un acoso sexual virtual en el Uruguay si tiene un marco público que está más reglamentado o uno privado que queda a expensas de la dirección. Claro, no, lo que cambia es el conocimiento de la noticia criminal. O sea, cuando sea la fiscalía, sea la policía, toma conocimiento del hecho, después el tratamiento es idéntico para ambos. O sea, lo que sí creo que la pregunta iba es un poco esa toma de conocimiento de la autoridad que a veces en lo privado, bueno, de repente puede quedar cortada, pero una vez que se toma conocimiento, el tratamiento es exactamente lo mismo tanto para el público como para el privado. Ok. Bueno, muchas gracias, Pablo. Pablo, nos preguntaban, perdón, Pablo, ya hablamos contigo, tema interesante, dos preguntas cortitas. Una, cuando hablas de guerra, que los videos fueron muy elocuentes que pasaste, ¿es necesario identificar a un Estado para hablar de guerra? Era una pregunta. Y la otra, si como amenaza está previsto un ciberataque a las actividades navieras en la región. Bueno, pregunta número 1. Hoy en día, como yo les dije, nuestro enemigo es anónimo. Por lo cual nosotros identificar que hay un Estado o no hay un Estado, no lo podemos hacer. Lo podemos hacer sí con pruebas circunstanciales. Entonces, en muchos de los ejemplos que tuvimos, en el ejemplo claro de Costa Rica, en la cual se ataca un gobierno, con el cual yo no voy a tener rédito financiero, es fácil deducir que quien está atrás
está atrás por un interés netamente geopolítico. ¿Un sindicato criminal, una mafia tiene intereses geopolíticos? No, no creo. Sí, quizás una mafia asociado a un Estado o como brazo ejecutor de ese Estado, que es lo que estamos viendo hoy en día. Grandes sindicatos criminales que actúan como brazo ejecutor en el ciberespacio contra determinados intereses o infraestructuras críticas de otras naciones. Pregunta 2. En los navieros. Yo no me voy a ver, no, que tengamos información de algo, de un ataque contra infraestructura naviera, no. Yo sí lo voy a hacer más general, y perdón, que yo soy el último, ¿no? Sí. Porque voy a ser medio apocalíptico de vuelta. Sí, el mensaje final es trágico. Pero bueno, no. Lo primero que hay que ser consciente es contra quién es nuestro contrincante. ¿Ok? En el mundo de la delincuencia física pasa algo muy diferente que sucede en el mundo del ciberespacio. En el mundo de la delincuencia física, las organizaciones o agencias de respuesta de seguridad tienen un poder de fuego mayor que la delincuencia, aunque esa distancia se va cortando, lamentablemente se va cortando. Pero en el ciberespacio sucede algo absolutamente opuesto. Y hay que ser conscientes de eso. Los ciberdelincuentes tienen mucho mayor poder de fuego que lo que son las fuerzas de ciberseguridad. Por lo cual, vamos a luchar siempre es de ventaja contra alguien que tiene mucho más poder que nosotros. Entonces, hay una frase muy clásica en la seguridad que dice que existen dos clases de empresa. La empresa que fue atacada y la que nunca se enteró que fue atacada. Siempre vamos a llegar a ese día. Lo que nosotros podemos hacer es mitigar que ese día suceda lo más tarde posible o que el contener ese ataque. Ahora, lo que tenemos que pensar hoy en día, y esto va no solamente para las empresas y las organizaciones, va para ustedes como personas individuales que son responsables de su seguridad. Tienen que pensar en el día después. ¿Ok? Tienen que pensar no solamente sus empresas cuando sean atacadas y los vuelvan a la edad de piedra, porque hoy en día hay muchas empresas que se las está haciendo volver a la edad de piedra, sino ustedes mismos como personas. ¿Qué pasa si yo mañana pierdo todo? La clásica. Lo único que nosotros no podemos perder porque no podemos volver atrás, las fotos, que yo siempre lo hablo con toda la gente. No se puede volver atrás. Yo pierdo eso y no tengo respaldo, no tengo forma de volver, no existe la máquina del tiempo. Creo yo que es lo más valioso que tenemos todos. Las fotos de nuestra familia, de nuestros seres queridos. Tenemos que pensar en el día después. Entonces, en el día después, ¿yo voy a parar todo eso? Bueno, al día de hoy yo tengo que tomar las medidas para poder recuperarme de ese golpe. Y hoy en día se tiene que pensar en eso. ¿Cómo me voy a recuperar de un golpe que tarde o temprano vamos a sufrir todos? Bueno, muchísimas gracias. Agradezco tremendamente a los expositores que nos acompañan de manera presencial, virtual, al Instituto Securitas, a la Universidad de Defensa de Estados Unidos, William Perry, a la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay, a Radio Carve, a todos quienes hicieron posible este evento, que además de demostrar a los expertos de la ciberseguridad público-privada que es necesario capacitarse mejor para enfrentar esta nueva y creciente amenaza, quienes integran la comunidad de seguridad público y privada que no son expertos en esta temática, como yo decía hoy, el mercado nos va a llevar a conocer cómo prevenir de ciberseguridad, porque es una amenaza real. O sea, todos tenemos que conocer de esto en cualquiera de nuestros roles. Me congratulo de este evento, es un hito y hasta luego para todos. Muchas gracias. Muchas gracias.